Buenas noches, bienvenidos al tercer capítulo de Alerta 132 Bomberos. El día de hoy comienza un ciclo especial en nuestro programa, porque vamos a empezar a revisar en algunos capítulos de a dos incendios. El día de hoy tendremos los dos primeros. Hablaremos del incendio del supermercado Las Carretas, en Angamos, con calle Bulnes, y en la segunda parte del programa reviviremos el incendio de la Maestranza de Vialidad, ubicada en Avenida España, con Carrera, específicamente por calle Carrera. Así que los invitamos a acomodarse en su casa, a vivir esta experiencia que ha sido la Alerta 132 Bomberos. Bienvenidos, buenas noches. Me encuentro en Avenida España, esquina Ordillas, donde se encuentra la quinta compañía de bomberos Pommes France, fundada en noviembre de 1906, o sea, están próximos este año a celebrar sus 100 años de vida. Desde aquí los voy a invitar a que empecemos a revivir el primer incendio de esta noche. Dicen de que de las malas experiencias se sacan buenos resultados, y es lo que resume el Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas del incendio del supermercado Las Carretas, que ocurrió un día 30 de agosto del 2001. De este incendio podríamos, como raya y suma, decir que al final hubo culpables e indemnizaciones. Como todo relato literario, siempre las distintas visiones que se tienen sobre una misma historia son las que al unirse crean la trama de un acontecimiento en particular. Esta primera historia cuenta desde luego con todos los elementos que esconden una buena trama, el blanco y el negro, de una experiencia donde no hubo una única perspectiva, ni tampoco apreciaciones individuales. Aquí, el gris se convirtió en el tercer elemento de esta historia, llena de sinsabores, que enseñó importantes lecciones a muchas personas. Ese día jueves 31 de agosto de 2001, todo sucedía con normalidad al interior del autoservicio Las Carretas. Como siempre, se había abierto a la hora indicada y el público llegaba fielmente. Cuando el reloj marcaba cerca de las 16 horas, la administradora del autoservicio, Carla Núñez, es advertida de la presencia de fuego en el lugar donde se encontraba ubicada la red de agua potable. Entonces yo salgo, lo acompaño. Me parece que le pedí también a otra persona que era un auxiliar que trabajaba con nosotros que viera lo que estaba sucediendo, porque yo estaba ocupada acá en sala. Entonces salimos y en ese instante, claro, yo me percato que está saliendo fuego. Me parece mucho que yo le pedí a la persona que es el bodeguero que hiciera los cortes pertinentes de gas. Y como ya había personas acá afuera y no falta los que están mirando, creo que pasó una persona que era de bombero y también se paró a ver lo que estaba sucediendo. El fuego en ese lugar sorprendió a todos quienes observaban, extrañados por la llama que aparecía a través de la tapa del medidor de agua. Para los propietarios del autoservicio Las Carretas, esta situación ya se había hecho normal, por lo que muchas veces habían notificado a la empresa de gas sobre emanaciones en el sector. Esta vez, la situación revestía además otra cosa. El fuego que por primera vez aparecía a través de la rejilla de la cañería se dejaba sentir sin que fuera posible extinguirla. La unidad HAZMAT se hizo presente
y de esa manera determinaron el origen de la llama en la alcantarilla, iniciando el procedimiento de rigor para asegurar el perímetro. Junto a ello, se dio aviso a la empresa Gasco para que verificara la llave de arranque de gas. Curiosos ya se hacían ver. Mientras todo esto ocurría, una única cámara de video comenzaba a registrar cada uno de los movimientos de bomberos y de la empresa de gas, convirtiéndose en uno de los testigos claves de este curioso fenómeno incendiario. Yo me olvidé de la cámara, comencé a filmar y lo único que yo quería era mostrar lo que yo estaba viendo, transmitírselo a la gente, me olvidé de la cámara y comencé a imaginar el relato. Y eso duró yo creo que 20 minutos, pero cómo me la arreglé no sé. Lo único que yo atinaba era a todos mis amigos, en este caso a Hugo Guala, a Alfredo Vera, de la Radio Polar, a todos les iba pasando el micrófono y yo iba descansando, pero sí, en ningún momento paré yo de filmar. Y filmamos todo, salió redondito. La calma parecía ser la característica de todos en el sector de Angamos con Bulnes. Pero sin previo aviso, la llama de gas que aparentemente amenazaba la cañería de agua potable provoca inexplicablemente fuego en el medio piso que componía la estructura del autoservicio Las Carretas. El fuego, que comenzaba a dejarse ver solo para quienes se encontraban en la calle, había hecho largos viajes a través de las cañerías internas de gas que se ubicaban entre las vigas de las paredes de las carretas. Había subido y bajado innumerables veces sin que nadie pudiera sospechar que el estallido del fuego era inminente en el segundo piso. Y te digo que en cosas de segundo subo al segundo piso que nosotros teníamos en la oficina y que estaba en la bodega, y en la oficina correspondiente donde estaba Daniel, que era nuestro contador, ya se veía a su espalda que estaba saliendo humo. Entonces le digo, Daniel, ¿sabes qué? Baja porque nos estamos incendiando. O sea, una cosa así que me sorprendía al mirar en el segundo piso la cantidad de humo que había, porque no se percataba uno de acá afuera, además, porque acá afuera uno lo único que veía era la llamita que estaba saliendo de este ducto del agua, nada más. Por fuera no se veían llamas. Entonces Daniel pesca sus libros de contabilidad y baja. En eso creo que cuando vuelvo a salir ya por fuera me di cuenta que esto estaba saliendo humo y humo negro, y obviamente que salía de la parte de la bodega, que nosotros estábamos justamente en el segundo piso. Una vez que llegamos al lugar, la unidad en realidad se encontró con una fuga de gas que estaba a escasos metros o a escasos centímetros de una pared de este local, y la cual se encontraba con una flama a la vista. Posterior a esto, ¿no es cierto?, se solicitó la presencia de la empresa Gasco en el lugar, y nosotros en realidad esperamos que llegaran ellos. Una vez que llegaron ellos al lugar, como ellos trabajan con empresas contratistas, me parece mucho, ellos hicieron uso, ¿no es cierto?, de esta facultad, llamaron a una empresa contratista, y nosotros nos dedicamos única y exclusivamente a tratar de resguardar un poco el lugar y esperar que llegara la empresa contratista para que se pudiera en realidad controlar la fuga que teníamos en la matriz de gas. El fuego se había resguardado en el piso y medio del autoservicio y silenciosamente esperó hasta buscar el momento exacto para estallar. Lo hizo a través del tragaluz del techo, el que estalló ante la presión contenida. Cuando aparecía el humo, nadie podía explicarse qué había sucedido y por dónde había comenzado el fuego. A esa hora, el fuego se había declarado y la séptima compañía solicitaba apoyo. Comandancia despachaba a la primera, segunda, cuarta, quinta y sexta compañías, las que llegaron al lugar sin comprender que estaban frente a uno de los incendios más traicioneros de los últimos tiempos. Cuando ya llegué a uno ya estaba prácticamente todo quemado, no estaba envuelto en llamas, todo el local completo. Y bueno, lo que después se comentó y se dijo es que supuestamente el fuego partía de afuera de la calle, de una fuga que había en la vereda, y al no poderlo controlar Gasco y bomberos se metió por el entretecho del inmueble y rápidamente se quemó todo. Bomberos llegó solamente a cubrir la emanación de gas externa, pero como le vuelvo a decir, debe haber sido en un tiempo no determinado donde se empezó a perder gas, y la fuga se fue por la parte subterránea hasta que agarró lo que es digamos, ese ducto de ventilación que tiene a ras de suelo, y por ahí se introdujo el gas, se acumuló, subió, llegó arriba al altillo y ahí se encontró con el piloto del termo, y ahí se produjo la llamarada también
volvió a bajar, hizo el mismo camino que hizo el gas y se produce la inflamación del gas en la parte exterior. Eso fue lo que pasó. El procedimiento adoptado por bomberos no distó del que se hace comúnmente en este tipo de siniestros. Sin embargo, en esta oportunidad, los resguardos se redoblaron por la presencia de gas. El fuego comenzaba a consumir el supermercado y la llama en la vereda aún continuaba quemando el combustible. Que nosotros no teníamos idea que había un segundo piso del local y nos dice que se estaba quemando el lado de la oficina. Por lo tanto yo subo inmediatamente a ver el segundo piso y cuando llego al segundo piso realmente ya se había inflamado, había combustionado todo lo que era la pared y lamentablemente también se utilizaba como bodega este segundo piso. En donde justamente hacia el lado de la pared había muchos aerosoles, había mucho material combustible, habían aceites, líquido, estaba almacenado todo lo que era alcohol y ya en ese momento no había prácticamente mucho que hacer, o sea, solamente teníamos que trabajar con más material de la unidad y yo traté de sofocar un poco el fuego con unos extintores que me pasaron gente que trabajaba en el local. Y lamentablemente, como siempre pasa, nunca funcionan las cosas, ¿no es cierto? En ese momento no funcionó ninguno de los extintores, por lo cual yo, ¿no es cierto?, procedí a bajar nuevamente, sacamos material de nuestra unidad, inmediatamente ingresamos con 2 vías de ataque, que son vías de 50 milímetros de diámetro, y tratamos de trabajar, ¿no es cierto?, netamente en la sofocación del fuego. Las 6 compañías hacían los esfuerzos por detener el avance del extraño fuego que consumía con furia la estructura del autoservicio. Cada uno de estos hechos era registrado por la cámara de Carlos Bárcena, quien durante el incendio no detuvo jamás la grabación y solo se limitó a registrar el trabajo bomberil y el que realizaba la prensa. ¿Quién lo iba a pensar? Prácticamente esta pequeña llama que apareció en un comienzo en esta pequeña, podríamos llamarla alcantarilla, ahora el fuego realmente en forma muy curiosa se ha trasladado hasta la parte alta de esta casa comercial ubicada acá en Avenida Bulnes con Angamos. El fuego avanzaba y los propietarios de las carretas intentaban vanamente salvar algo de mercancía desde el interior de la bodega que estaba a esa hora envuelta completamente en llamas. Gran parte de su contenido estaba conformado por botellas de licor, desodorantes, aerosol, aceites y una buena cantidad de elementos altamente combustibles. Cuando empezaron las explosiones, me pescó gente de bomberos y me dijeron, señorita, usted tiene que salir de acá, porque además que uno también está entorpeciendo su labor. Y bueno, o sea, cuando salí me di cuenta que la camioneta estaba acá afuera, una camioneta de nosotros que teníamos de reparto. Entonces entro nuevamente, pesco la llave que estaba al lado de la caja y muevo la camioneta. Ahora, en tiempo, todo esto para mí es como cosa de segundo. Y quizá la mente igual hace el favor de no recordar hecho por hecho, ni suceso por suceso, las cosas que ese día acontecieron. Cada una de las compañías hacía lo suyo para colaborar en la detención del fuego. Sin embargo, y a pesar de los redoblados esfuerzos que se hacían, nada lograba detener su avance. Todo pasaba muy rápido, como también lo hacía el gas. Este circulaba sin cesar al interior de la estructura, dejando tras de sí la combustión instantánea en numerosos lugares del amplio supermercado. Infructuosamente, se intentó también detener el paso del gas, acción que no permitió detener el fuego. Bueno, se trata de una emergencia de fuga de gas inflamada, ¿cierto? Que técnicamente una emergencia de fuga de gas vendría a ser como la más benevolente, por decirlo así, debido a que tenemos una fuga controlada, remitida, ¿no es cierto?, con un fuego, en donde no hay dispersión, no hay una emanación de gas en el ambiente. Aún así, se consideró que era mucho mejor, ¿no es cierto?, mantener la fuga de gas inflamada, y mientras se coordinaba el cerrar el perímetro, que fue lo que se hizo, y preparar unas vías de agua para colocar, ¿no es cierto?, y refrigerar el sector de la pared. Ahora, mientras hacíamos todos los preparativos para poder controlar esta situación, nos poníamos de acuerdo con Gasco para que ellos cortaran el gas de la matriz, nos topamos con que ya había ingresado el fuego, ¿no es cierto?, en la estructura de la pared, ¿no es cierto?, por el forro de la pared, hacia la zona superior del edificio.
Las Carretas era un incipiente negocio que pertenecía a Orlando Aguilar y Arturo Aguilar, ambos socios, los que invirtieron cerca de 150 millones de pesos en la construcción y puesta en marcha del autoservicio. Era un negocio familiar en el que todos trabajaban y asumían roles en la administración. Al momento del incendio trabajaban 15 personas entre reponedores, cajeras y personal de atención al cliente. Esa tarde, ninguno de los funcionarios o de las familias dueñas resultó lesionado, como tampoco el contador del autoservicio, que estando en su oficina enclavada en el medio piso, fue avisado que el autoservicio se incendiaba. Ni el humo ni el ruido de bomberos había logrado distraerlo de sus tareas. Esa tarde fue la última persona en salir del recinto sin lesiones. La estrategia de bomberos fue sofocar el fuego desde el techo, trabajo que permitió comenzar a controlar el intenso fuego. Pequeñas explosiones se dejaban sentir al interior del local, producto del calentamiento de desodorantes y otros elementos combustibles. Ingresaban también vías de agua, mangueras, a través de las casas vecinas, las que afortunadamente no se vieron afectadas, pero sí estuvieron amenazados por las llamas, ya que el autoservicio Las Carretas carecía de muro cortafuego. Bomberos, mientras trabajaba, no comprendía cabalmente el inicio de las llamas. Marcelo Becerra, al iniciarse la emergencia, estaba a cargo como oficial del combate del fuego. Fue el centro de muchas críticas que se hacían escuchar en el lugar, las que apuntaban directamente a culpar a bomberos. Entre las críticas, se señalaban que los voluntarios habían reaccionado tardíamente sobre el riesgo del fuego en la alcantarilla. Se criticó también la espera que habían tenido mientras llegaba Gasco a cerrar las llamas de gas al sector. Igualmente, se ponía en tela de juicio el accionar de bomberos, la estrategia de ataque al fuego y sobre todo la responsabilidad que deberían asumir una vez controlado el siniestro. El fuego nos tomó por sorpresa. Visualizamos, ¿no es cierto?, que estaba saliendo fuego por la zona superior del letrero y nos dimos cuenta de que se nos estaba escapando una emergencia que estaba controlada, se nos estaba escapando de las manos. ¿Qué es lo que decidimos, ¿no es cierto?, inmediatamente evacuar el local. Visualizamos en el interior del local y aún no había fuego, hasta que sacamos, digamos, porque tenía un cielo falso, levantamos las planchas del cielo falso y empezamos a ver fuego en el interior, en la zona baja. Bomberos, tras el incendio en Las Carretas, se convirtieron en el blanco de muchas críticas. Sin embargo, y tras el análisis que hizo el equipo de peritos de bomberos, muchas de estas críticas se fueron disipando con el tiempo. Asimismo, Becerra, asumiendo parte de su culpa por haber sido el oficial a cargo de la emergencia, puso a disposición su cargo en su compañía, la que no fue aceptada. La comandancia, tras el informe pericial, lo libera de toda responsabilidad. El informe de peritos sobre el incendio señala textualmente que se trató de la inflamación en una fuga de gas subterránea en la vía pública, justo bajo el medidor de agua potable. La fuga produjo la socavación del terreno, por lo que el gas ingresó al interior de la pared, inflamándose intermitentemente y que al llegar al piso de arriba hizo contacto con la llama de un termo de agua. Se constató que la fuga de gas fue producida por una fisura en la matriz de gas, producto de la presión que ejercía un bloque de cemento utilizado como relleno y ubicado sobre la cañería. A este informe, la tesis de bomberos permitió determinar que el verdadero causante de este incendio fue el gas, el que de haberse cortado antes desde la matriz habría evitado el siniestro. Asumida la responsabilidad del cuerpo de bomberos, el informe pericial de la institución fue el elemento clave para que se iniciara una demanda en contra de la empresa de gas, la que tras un año de espera indemnizó a través de un acuerdo judicial a las familias socias. En un hecho confirmado por los tribunales de justicia, se obligó a Gasco a pagar una multa de 400 UTM, comprobándose que el arranque de gas presentaba 2 perforaciones y varias zonas con pérdida de material por corrosión. Tras el siniestro, los socios perdieron mercadería y bodegas, debiendo finiquitar a sus 14 trabajadores. Las deudas que habían contraído al momento del incendio y las pérdidas del local se convirtieron en un gran peso, carga que hasta hoy deben soportar ambos socios. Y nosotros hemos adquirido compromisos fuertes en el banco para poder adquirir ese negocio y colocar la mercadería, así que todavía estoy pagando ese crédito.
que es harta plata. Y pérdidas hubieron ahí sobre alrededor de 150 millones de pesos, entre materiales y activos fijos y todo lo que es mercadería, porque el local, la sala son casi 300 metros cuadrados que está repletita de mercadería, entonces se perdió mucho dinero. Y por ende nosotros también, como la sociedad también, ambos socios perdimos dinero porque, como le digo, todavía estamos pagando un crédito. Yo por lo menos estoy pagando todavía un crédito que adquirí con el banco hace ya 6, 7 años atrás, 5 años atrás. En cierta medida a todos se nos escapó de las manos. No creo que bomberos sean los culpables, o sea, creo que uno del día a día va conociendo, o sea, va aprendiendo de la experiencia. Para ello yo creo que también esta fue una experiencia nueva y que, bueno, lamentablemente de esta desgracia ellos aprenden y quizás saben o van a poder enfrentar casos similares. El resumen de esta historia no puede dejar fuera el sentimiento de culpa que el cuerpo de bomberos ha sentido durante todos estos años. La sensación de no haber hecho esto o aquello para haber evitado el fuego sigue persiguiendo a quienes estuvieron aquel día combatiendo el siniestro. Sin embargo, y como dice el dicho, de las peores experiencias siempre es posible rescatar enseñanzas positivas, el Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas logró hacer su propia evaluación de lo que fue el incendio en las carretas. Esto nos dejó bastante enseñanza y de hecho modificamos todos los procedimientos que teníamos con respecto a mediciones de gas y a fugas de gas. Ahora estamos trabajando de distinta manera, todos los procedimientos ahora, cada vez que llegamos a una emergencia, que incluso de repente alguna gente dice que de repente podemos ser un poquito alaraco, cuando nos ven equipados completos, con equipos autónomos, con vías de protección, cuando han habido, ¿no es cierto?, igual accidentes de fuga de gas de vehículos, de colectivos y cosas así, se nos dice que de repente somos un poco alaracos, pero esa fue una de las enseñanzas que nos dejó. Llegamos, ¿no es cierto?, al lugar y el máximo de protección posible, para evitar, ¿no es cierto?, que pase lo que ya obviamente pasó. Pero no cabe la mayor duda que el gas también es súper complicado, y el gas es súper complicado en el aspecto que se va, por cualquier filtración que hay, el gas digamos, en este caso se introduce. En este caso fue por esa ranura de ventilación que tenía el inmueble, y ahí empezó a subir por todo lo que es tabiquería y la pared que da calle Angamos. Ese fue el problema. Ahora, indudablemente, ojalá no hubiese pasado, pero lamentablemente te deja una enseñanza de que, bueno, hay que tomar todas las medidas de seguridad habidas y por haber. Especialmente nosotros los bomberos, que tenemos que, si bien es cierto, de repente se dice que los bomberos somos muy aparatosos en nuestros procedimientos, hay que hacerlo porque después tenemos consecuencias fatales y que lamentar, porque son complicadísimas, pues, y quedamos en tela de juicio. La verdad es que cada vez que nosotros atendemos un incendio no conocemos la estructura física del edificio, de los edificios en general, pero al ver las imágenes, cualquier persona visualiza un incendio de un solo nivel, de una estructura, ¿no es cierto?, de material ligero de un solo nivel. Y a eso fue lo que nosotros nos acercamos. Cuando enfrentamos la situación, nos pasamos a un incendio, ¿no es cierto? Cuando pasó a etapa de incendio, estábamos enfrentando una emergencia de incendio de una estructura de un solo nivel. Ahora, en el transcurso del incendio nos dimos cuenta de lo que estaba ardiendo. No era precisamente el entretecho, sino que era el medio piso utilizado como bodega. Evidentemente que si hubiésemos sabido desde un comienzo que había un medio piso y que el fuego estaba concentrado ahí, nos hubiésemos orientado todos los esfuerzos para controlar ese medio piso y el fuego hubiese sido controlado mucho más rápido. Como en toda historia, esta en particular aglutinó todos los elementos de una trama de terror: el hecho desencadenante, el elemento sorpresa, los rumores y el culpable. Pero en esta historia, el último elemento que se sumó tardíamente logró variar el desenlace de los hechos. En el caso del incendio del autoservicio Las Carretas, el vuelco sorpresivo lo constituyó el reconocimiento público sobre la culpabilidad que tuvo la empresa de gas. La indemnización, que incluyó el pago de 400 UTM, se sumó al pago de seguros del autoservicio, elemento que, a pesar de todos los esfuerzos, no lograron que Las Carretas volviera nuevamente a brillar en ese lugar. Obviamente lo primero que hago es ayudarlo a apagar su brazo, porque está envuelto en llamas.
Desde el año 2004, la Pompa France de nuestra ciudad tiene un hermanamiento con los bomberos de la región francesa de los Cer. Entre ellos se han capacitado y han recibido, la Pompa France de nuestra ciudad, diversos tipos de material, no solamente de vestimenta, como pueden ver, capotes y cascos con características distintas a las que nosotros conocemos en nuestra ciudad, sino que además equipamiento de reparación autónoma han recibido de los bomberos de Francia. Ya vimos lo que ocurrió en el supermercado Las Carretas. Vamos a conocer ahora el segundo incendio de esta noche. Es el viernes 12 de marzo del año 1993, aproximadamente pasadas las 10 de la mañana, cuando por la manipulación de agentes combustibles cercanos a una fuente de calor se empieza a incendiar parte del taller de máquinas y herramientas de Vialidad. Vialidad ahí en calle Carrera con Avenida España. Cerca de 5 horas el cuerpo de bomberos tuvo que trabajar arduamente para poder consumir y apagar definitivamente este incendio. El combustible, las explosiones y el desconocimiento real de lo que había ahí adentro fue lo que trabó el trabajo de bomberos. Los invito a ver el incendio de Vialidad. Inicialmente, todos pensaron que el humo que se dejaba ver sobre el taller de la maestranza de Vialidad se debía a una antigua máquina. Esta, cada vez que se encendía, emitía mucho humo. Los funcionarios del área de telecomunicaciones no comprendieron que este humo provenía directamente del fuego que había comenzado hacía pocos minutos precisamente en el taller. Esa mañana, otro de los incendios más grandes que se recuerden comenzaban puntualmente a las 10 horas con 26 minutos. Vialidad estaba en llamas. Aquí se encontraba la maestranza de Vialidad. Un 12 de marzo del año 1993, a eso de las 10:30 de la mañana, comienza un voraz incendio. El incendio se produce en este espacio que está aquí, a mi espalda. Era uno de los talleres de la maestranza. Ahí se encontraban tornos, diversos tipos de herramientas, y por un accidente con combustible comienza un incendio que terminaría por destruir esta maestranza de Vialidad. En partes de este lugar había una estación de servicio, habían además camiones con combustible, había tambores con combustible. Los invito a revisar las imágenes, las entrevistas y el audio del incendio de Vialidad. Los elementos combustibles con los cuales se trabajaba habitualmente la maestranza, junto a una fuente de calor del recinto, fueron los detonantes del fuego. En pocos minutos, la antigua estructura de madera y cemento, estructura que pasaba de los 50 años, comenzó a combustionar, sin detenerse, tan rápido que la respuesta de los funcionarios de Vialidad no logró aplacar las llamas iniciales. Nosotros nos vimos sobrepasados en el tema de los extintores, tratamos como te digo, de apagarlo. Posteriormente dimos la alarma a bomberos, esperamos que ingresara la primera unidad, que fue el del carro de la séptima compañía. Posteriormente ingresa al recinto con el colega que mencioné anteriormente, sacamos el material para poder atacar. Y bueno, y esta cosa se fue, digamos, complicando un poco más, aparte que había mucho viento. Entonces, bueno, tratamos de extinguir el fuego, lamentablemente no se pudo. Cuando Marco Frey, que además es voluntario de la sexta compañía, descubre fuego, su primera acción fue ingresar hasta el taller. En el camino, logra cruzarse con Víctor Ojeda, mecánico del taller. Víctor Ojeda se encontraba al momento de iniciarse el fuego en el taller, quien escapaba del lugar con su brazo envuelto en llamas. Marco Frey fue quien, gracias a su entrenamiento, logró asistir a Víctor, sacándolo del lugar y poniéndolo a salvo en el sector. Bueno, obviamente veo a Víctor que viene corriendo justamente yo me dirigí al taller y veo a Víctor que viene corriendo hacia donde yo voy ingresando al taller. Obviamente lo primero que hago es apagar su brazo, porque está envuelto en llamas. Así que posteriormente nos dirigimos con Víctor a sacar los extintores y proceder a tratar de extinguir el fuego. Entonces esa fue, digamos, una de las acciones que hicimos nosotros. La antigua estructura, mientras tanto, comenzaba a consumirse. Los funcionarios que se encontraban en la maestranza trataban infructuosamente de detener el avance de las llamas que se localizaba en el taller.
Con extintores del servicio ingresaban una y otra vez al lugar sin éxito. Las llamas habían alcanzado el techo y nada podía hacerse por detenerlas. La llamada de bomberos congregó a pocos minutos a la totalidad de las compañías, las que arribaron al lugar en 2 llamados de alarma. Los primeros en llegar fueron los voluntarios de la 7ª compañía, los que se encontraron con altas columnas de humo que impedían la visibilidad del siniestro. Armado de los pocos equipos de respiración autónoma con que contaba Bomberos en el año 93, intentaron en primera instancia ingresar al edificio para atacar el fuego con material menor. Pero a pesar de todos los intentos, nada lograba aplacar las llamas. Esa mañana del día 12 de marzo del año 1993, Vialidad vivió una de sus peores historias. La verdad es que al llegar ya estaba todo envuelto en llamas y ya toda la gente de Vialidad estaba tratando de hacer lo posible, ya no por controlar el fuego porque no había forma, era un trabajo que estaba haciendo bomberos, pero sí habían en las instalaciones muchas cosas valiosas, muchas maquinarias, y que la gente realmente, digamos, arriesgando su integridad, lograron rescatar todo lo que era rescatable. La verdad es que en maquinaria hubo una motoniveladora que estaba dentro que se quemó porque estaba desarmada, no era posible que anduviera. Pero vehículos livianos, camionetas, camiones tolvas que habían quedado cercanos al fuego, la gente se arriesgó para sacarlo. Y se arriesgó porque en el patio había una estación de distribución de combustible que teníamos dentro de los mismos talleres de Vialidad. Y nadie tenía la certeza de qué podía ocurrir con eso, digamos, con la temperatura, con la fuerza del fuego. La verdad es que en cualquier momento podría pasar algo inesperado y sin embargo la gente, con mucho cariño por su trabajo, por su lugar de trabajo, por sus implementos, hizo una labor encomiable para salvar y que las pérdidas no fueran mayores. Bomberos trabaja en el lugar afanosamente. Las maniobras de combate del fuego se compaginaban con pequeñas explosiones que dejaban sentir desde el interior del inmueble, el que contenía gran cantidad de material combustible. El informe de bomberos identificó entre los elementos la presencia de combustible, pinturas, alquitrán, tambores de aceite, neumáticos y balones de oxígeno. Paulatinamente se sumaban otras compañías, las que se ubicaron por calle España y el pasaje Trapacá. De esta forma, el fuego era atacado por varios frentes, los que además incluyeron gran despliegue de material mayor y menor. Bueno, nosotros esa mañana estábamos en el cuartel con un grupo de bomberos y vimos una gran cantidad de humo que salía por el sector de Carrera, en la calle Carrera. Y bajamos rápidamente a la sala de máquinas a tripular nuestra unidad y antes de tripularla, obviamente la central ya justo estaba despachando una unidad al lugar. Así que llegamos bastante rápido, nos alimentamos del grifo que está ahí a mitad de cuadra, ingresamos con la unidad hacia el patio, detrás de la estación de carguido de combustible que tienen ellos. Y ahí hicimos nuestra armada de material, con material de 50, sacamos 2 vías de ataque y el fuego estaba concentrado en la parte norte de justamente donde empezó después supimos donde había comenzado el fuego. Los primeros minutos avanzaban rápidamente y el fuego hacía lo suyo. Las paredes interiores del taller de la Maestranza de Vialidad estaban recubiertas con cartón de alta densidad, el que se utilizaba en esa época para aislar el ruido. Sin embargo, el momento se convertiría en el principal escollo que debieron soportar los voluntarios del cuerpo. Junto a esto, el día anterior al incendio, Vialidad había recibido una partida de 40 neumáticos de gran tamaño, los que esa mañana ardieron incansablemente. El denso humo que provocaban hizo que muchos voluntarios se replegaran para evitar asfixias. Solo un bombero resultó afectado, el que fue llevado al hospital regional. Bueno, ese fue un trabajo, digamos, bastante arriesgado y bueno, todo el mundo en ese momento se puso las pilas, agarraron las máquinas que estaban en ese momento cerca del taller. Los que pudieron, digamos, sacaron las máquinas andando, otros tuvieron que romper unos vidrios, una camioneta, empujarla. En ese momento, como usted dice, vino don Yanko Vilsi, en esa época era Seremio de las Públicas, así que vino como a motivar el tema y todos a poder sacar las máquinas, digamos, lo que se podía rescatar en ese momento. La Maestranza de Vialidad siempre contaba con numerosos vehículos y camiones que eran parte de los elementos de trabajo propios de este servicio. La mañana del viernes,
Una buena parte de ellos se encontraba en terreno, lo que permitió evitar pérdidas mayores. A pesar de aquello, una motoniveladora de alto valor estaba siendo sometida a algunos arreglos. Esta, junto a los vehículos fiscales, se convirtieron en la principal tarea de los funcionarios de vialidad, que hicieron todos los esfuerzos para sacarlos del lugar y salvarlos de las llamas. Y se empezaron a sacar los vehículos. Bueno, cuando llegó bomberos nos empezó a sacar de ahí un colega nuestro, Santana, que no me recuerdo en este minuto el nombre, arriesgó su integridad física por salvar un bien del ministerio. Los esfuerzos que hacían bomberos por controlar el fuego se dificultaban tanto por el intenso humo como también por la infaltable baja presión de agua en el sector. Esa mañana de marzo, la desesperación comenzaba a cundir entre los voluntarios que no lograban sofocar el fuego. Bueno, las más importantes yo pienso que en esos años eran los equipos autónomos que jugaron. Hubiésemos tenido una cantidad mayor de equipos autónomos. En ese tiempo creo que teníamos 2 por compañía, más que eso no. Y la gran cantidad de humo que hubo ahí, producto de que se almacenaban gran cantidad de neumáticos, que ahí se arreglaban camiones, motoniveladoras, camionetas, etcétera, y todo se iba a una bodeguita que tenían ellos ahí. El piso estaba lleno de aceite y combustible, ¿ya? Por lo tanto, había una nube de humo negro que yo pienso que se veía de todos los lugares de la ciudad. Los funcionarios de vialidad vivían la otra cara de la moneda. A esa hora, el trabajo de colaboración que hacían junto a bomberos era dirigido por el Ceremi de Obras Públicas de aquel entonces, Janko Bilicic. Armado de una mascarilla y dejando su vestón a un lado, organizó a sus funcionarios y comenzaron a retirar los vehículos que corrían peligro en el lugar. Bueno, las instalaciones de vialidad eran bastante grandes y extensas. Si bien partió en el taller de reparaciones, había una serie de instalaciones que daban la vuelta por el pasaje España y después bajaban por la calle Carrera. La verdad es que se logró controlar y aislar el fuego. Había muchas más instalaciones susceptibles de haber sido incendiadas. De hecho, se quemaron bodegas con repuesto y con neumáticos, pero de ahí ya se logró controlar el avance del fuego por parte de bomberos. Y el taller en sí, que era un taller que tenía más de 50 años de construcción, se perdió. Pero evidentemente la labor del cuerpo de bomberos fue eficiente en el sentido de poder controlar el fuego, que fue muy violento de su inicio y que había muchos elementos complicados de controlar. Habían balones de oxígeno, acetileno, balones de gas, combustible. Y además también en un trabajo profesional saber controlar el incendio para que no llegara a las instalaciones de distribución de combustibles que había dentro del taller. Yo creo que la labor de bomberos fue lo mejor que se podía hacer. O sea, con lo voraz que fue el incendio, no había forma de haber revertido la situación, sino controlar que se siguiera expandiendo y evitar que se consumieran maquinarias y otras bodegas, otras instalaciones. Y en eso yo creo que fueron eficientes. A esa hora eran 140 los voluntarios que combatían incansablemente las llamas, arriesgando su integridad en numerosas ocasiones. Optaron por incorporar todo el material mayor para hacer frente principalmente a los elementos combustibles que les impedían el ataque frontal del siniestro. Como relataron los bomberos a la prensa, una vez que el incendio fue sofocado, Vialidad ardió como una caja de fósforos. Así, las llamas invadieron el recinto desde los talleres de reparación, pasando el recinto de soldadura, pañol, electricidad, señales y finalmente consumió la bodega de almacenamiento. Y como le digo, bastante nerviosismo más que nada, porque en ese momento yo sabía que había en el lugar mucho, digamos, material combustible, que era peligroso, así que era un momento muy tenso. Había una placa de bronce que estaba dentro, no me recuerdo, esa placa se fundió, así que imagínense la temperatura que alcanzó el taller. De ahí habían balones de gas que algunos reventaron, otros había un estanque de combustible, pequeño estanque de combustible, todo eso ardió. Este fue un hecho doloroso para toda la gente de Vialidad.
El 15 de marzo de 1987, esta bomba, que pertenece a la 5ª Compañía de Bomberos de nuestra ciudad, fue entregada a la comunidad. Para esa actividad que se realizó en la Plaza de Armas de nuestra ciudad, además asistió la máxima autoridad de bomberos de Francia. ¿Por qué se lo digo? Porque además ellos entregaron material adicional a esta unidad. Esta unidad tiene características especiales. Entre ellas, cuenta con una capacidad de 3.000 litros de agua. Además, se le pueden incorporar 4 vías de escape de agua, o sea, puede conectar 4 mangueras, si podemos llamarlo así para que la gente lo entienda. Volviendo al tema de vialidad, tenemos que decir de que las pérdidas totales ascendieron a una moneda de la época a 200 millones de pesos. Según los peritos de bomberos, cualquier persona de la forma en que estaba trabajando en vialidad pudo haber iniciado este incendio. Obviamente los sumarios administrativos que hizo vialidad dieron otro tipo de resultado. El incendio, que continuaba avanzando sin tregua, fue atacado con mayor intensidad por el pasaje España, donde estaba concentrado el poderío de las llamas, y de igual modo desde el interior del recinto de la Maestranza, donde la densa humareda se convirtió en el principal obstáculo. Gran parte de los voluntarios combatían el fuego con intensidad. Sin embargo, el mayor peligro, aparte del fuego, seguía siendo el surtidor de combustible que se encontraba a un costado del edificio central. La estrategia de bomberos fue evitar que éste fuera alcanzado por las llamas, lo que evitó una situación de imprevisibles consecuencias. Y ahí entra un poco la desesperación de no poder hacer nada porque no teníamos en aquel momento mangueras para extinguir incendios, no había ningún tipo de cosas hasta que llegaron los bomberos. Entonces realmente, ¿qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue realmente, como dices tú, un trabajo en equipo, pero ¿para qué? Para salvar la maquinaria que estaba alrededor. Se sacaron todos los vehículos que estaban debajo de esa techumbre que te contaba al llegar al taller. Y bueno, este muchacho Santana arriesgó su vida para sacar un vehículo, el último que quedaba, que no partía porque no tenía batería, pero increíble que la temperatura del mismo incendio hizo que el vehículo al final partiera y se logró sacar. Ante las innumerables posibilidades de peligro que existía en el sector, Bomberos recomienda a Carabineros iniciar el desalojo de los vecinos. Esto porque la temperatura que emitía el fuego comenzaba a sobrepasar las cortinas de agua de la estación de combustible y los cilindros de gas que habían sido sacados del lugar. El inminente peligro se hizo sentir durante todo el desarrollo del incendio. Así, los vecinos del pasaje Tarapacá fueron evacuados hacia el sector más seguro. Calor, yo tenía temor por los vidrios, qué sé yo, pero no, nada, pero la reja caliente, se puede ir caliente, no. Claro, llegué aquí en la esquina, tuve que dejar el auto más arriba y partí corriendo para acá, pero vine a cortar el gas, claro, y después seguir hasta la esquina, porque la esquina no podía estar acá ya, porque los bomberos dijeron toda la gente para afuera. Muchos de los vecinos ya habían iniciado acciones de prevención por su cuenta. La mayoría había comenzado a sacar sus enseres a la calle. Otros subieron a sus techos a lanzar agua con las mangueras de jardín para evitar que ardieran producto del intenso calor. Y la mayoría sufrieron, además, daños menores producto del agua y el humo. A pesar de los intensos esfuerzos desplegados, el incendio de vialidad logró ser controlado recién cerca de las 15 horas, tras lo cual apareció un panorama desolador que mostraba la magnitud de las llamas. Gran parte de los elementos de trabajo de la maestranza se perdieron. Otra cantidad quedó inutilizable por el calor y el agua. Las pérdidas fueron estimadas en 200 millones de pesos, en moneda de la época. Finalmente, el balance señaló que el fuego comenzó en el taller de tornería por la manipulación de elementos combustibles que entraron en contacto con fuentes de calor. Tras esta historia, Vialidad inició un sumario administrativo interno, el que se dirigió a buscar culpables. El trabajo investigativo, que duró un año, señaló como autor del incendio al mecánico de la maestranza Víctor Ojeda. Ojeda cumplía ese año 10 años en el servicio.
La producción del programa logró contactarlo, pero el mecánico desistió de dar su entrevista en cámara. Ojeda solo comentó que el sumario lo identificó solo a él como culpable, a pesar de que se mencionaron otros nombres. Esto le valió la exoneración del servicio, dejándolo sin trabajo. Tampoco recibió la indemnización por despido y años de servicio. Ojeda se fue de Vialidad asumiendo la culpabilidad total del fuego, a pesar de que hechos como este podrían haberle ocurrido a cualquiera. Pero en lo humano también y en lo personal fue bastante dolorosa la situación, porque precisamente aproximadamente como 10 días anteriores al incendio, a mí me había tocado entregar un premio junto con la Asociación Chilena de Seguridad, que premiaba los mejores lugares de trabajo. Y precisamente ese premio, ese galvanos que fuimos a entregar, lo fuimos a entregar al taller donde se inició el incendio, y precisamente la persona en la cual tuvo la desdicha de iniciar accidentalmente este incendio. Y me consta que era una persona que efectivamente era preocupado de su trabajo, era preocupado de mantener un ambiente de trabajo adecuado, limpio, ordenado. Lamentablemente las cosas a veces pasan, y fue precisamente en ese recinto en el cual, como 10 días antes, habíamos entregado este reconocimiento donde se inicia el incendio. Y lo vi que él tenía su mano quemada. Entonces le dije que se acercara a la ambulancia, que saliera, se dejara de trabajar ahí, porque yo lo vi que tenía la mano quemada. Bueno, él lamentablemente le tocó vivir este hecho, que él estaba lavando unas piezas con benzina, con petróleo, no sé específicamente, y bueno, se le cayó al parecer y estaba cerca de un calentador y ahí comenzó el fuego. Pero eso era algo habitual dentro de esa maestranza. Todos los trabajadores, tengo entendido que todos hacían lo mismo. Pero lamentablemente le tocó a él este lamentable hecho y también le costó su trabajo. Y donde tengo entendido que ni siquiera lo indemnizaron. Perdió su trabajo, el cual él lo hacía con harto cariño. La mañana del 12 de marzo de 1993, quedaba un desolador panorama en la calle Carrera. A pesar de haberse perdido gran parte de las maquinarias y herramientas, Vialidad logró recuperarse rápidamente. La evaluación hecha por bomberos fue positiva, ya que las acertadas tácticas de combate del fuego permitieron aislar el peligro y salvaguardar principalmente las casas vecinas. La prioridad fue concentrarse en el control de las sustancias combustibles, que se almacenaban en los talleres, y lograr disminuir el calor de la estación de servicio. Junto a esto, Bomberos debió lamentar la pérdida de numeroso material menor, el que fue dañado principalmente por vehículos y curiosos que pisaron las mangueras durante el siniestro. Eso provocó un desperfecto en uno de los carros bomba. Uno siempre cuando va a atacar un incendio trata obviamente de hacer lo mejor que se puede, pero cuando en este caso fue diferente porque me estaba afectando mi lugar de trabajo, o sea, fue diferente. Este fue un hecho doloroso para toda la gente de Vialidad. Recuerdo que no fue un hecho que pasara inadvertido. A mí me tocó agarrar el teléfono y llamar al director nacional de Vialidad para informarle de lo que significaba una tragedia para el mantenimiento vial de la provincia. O sea, las máquinas, todos los talleres de mantenciones se vieron afectados, y llamar al subsecretario para informarle. Independiente de poder informar, de poder en su momento dar los avisos correspondientes, después viene toda la tarea de poder hacer funcionar de nuevo un servicio. Y en eso se tuvo el apoyo suficiente de las autoridades nacionales. En forma casi inmediata se envió un taller móvil, un camión con taller adentro, que permitió seguir haciendo las mantenciones de las maquinarias por un determinado tiempo. Y también se consiguió, por un lado, los recursos para edificar de nuevo, pero por otro lado también con el apoyo importante del intendente de la época, don Roque Tomás Escarpa, conseguimos poder tener terrenos fiscales que había en ese momento que están en el sector norte de la ciudad, donde hoy día están las instalaciones actuales de Vialidad, y que eran instalaciones más adecuadas o ubicación más adecuada para un servicio que se mueve con maquinarias todos los días, que salen motoneladoras a la calle y tenían que estar saliendo en ese tiempo desde la calle Carrera. Compañía, Gardebu, Palabra, Kudakut, ánimo. Fix, Repo.
Como ustedes pudieron ver, el incendio de Vialidad causó grandes pérdidas. Vialidad dependía y depende hasta el día de hoy del Ministerio de Obras Públicas de nuestra ciudad. Hoy ya tienen otras dependencias más modernas, con mejor equipamiento. Al finalizar el programa, y como es característico de Alerta 132 Bomberos, algunas recomendaciones. Y estas recomendaciones queremos dividirlas. Una a la familia y otra a los pequeños y medianos empresarios. Para las pymes y las MIPYMES, queremos informarles que ustedes pueden llamar al cuerpo de bomberos. ¿Para qué? Dirá usted. Para que les evalúen cómo está el nivel de seguridad de su empresa. Para que no se registran casos como el que pudo ocurrir y el que ocurrió específicamente en el supermercado Las Carretas. Para el lado de la familia, explicarles sobre todo a los niños cuáles son las vías de escape en caso de un incendio. Reiteramos en el primer programa que en caso de incendio, en el momento que va saliendo, cierra las puertas de la casa y no rompa los vidrios. Pero en especial, explíquele y practique con sus hijos cuáles son las vías de escape en caso de un incendio. Queremos invitarlos a revisar algunas páginas web, como www.bomberosmagallanes.cl, donde va a encontrar información de nuestro programa y del Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad. Además, ingrese al www.bomba18.cl. Esta es una página del Cuerpo de Bomberos de Santiago, específicamente de la compañía número 18 de Vitacura. En el link Panoramas, Novedades, Cine y Televisión, usted ingresa ahí y va a poder encontrar datos, antecedentes, resúmenes, videos de nuestro programa. Si usted quiere hacer alguna sugerencia a nuestro programa, tan solo mándenos un correo electrónico a la siguiente dirección: alerta132bomberos@gmail.com. Nosotros toda la semana estamos leyendo sus consultas y sobre todo sus antecedentes. Ahí nos gustaría que nos envíe alguna información. Si usted tiene grabaciones de incendios antiguos o nuevos, háganos saber para incorporarlos dentro de la parrilla programática de Alerta 132 Bomberos. Ya lo sabe, todos los domingos, además, a las 10 de la mañana, por las pantallas de ITV Patagonia, usted va a poder repetir los programas que hemos estado viendo durante estos días. Muchas gracias, agradecemos a la quinta compañía de bomberos Pomp France, que recuerde que este año está próximo a celebrar sus 100 años, por habernos recibido y haber participado de nosotros de este tercer capítulo de Alerta 132 Bomberos. Buenas noches. Llegando 560 534.